tinciones, como su nombre lo dice, pues son procesos mediante los cuales se va a colorear el tejido o los componentes celulares para poder hacer que estos resalten, ¿sí? Que sean más fácilmente visualizables en el microscopio. Entonces, la finalidad que tienen las tinciones es eso, justamente resaltar mejor algún componente celular. Por ejemplo, la tinción de hematoxilina y eosina, esa nos hace un buen contraste entre el citoplasma de la célula y su núcleo. Entonces podemos ver cómo es el núcleo de una célula y su citoplasma para establecer su morfología básica. Me quedaron pelos de aquí de botas. Bueno, entonces vamos a dividir esto en lo que son las tinciones de rutina, después tinciones de histoquímica, tinciones de, inmunotinciones y finalmente microscopía electrónica, ¿sí? Las tinciones de rutina son las básicas que se tienen tanto para los tejidos como para las citologías. La tinción de rutina para los tejidos es esta de hematoxilina y eosina, ¿sí? Entonces se llama así justamente porque lleva esos dos colorantes, hematoxilina y eosina. Lleva como un paso agregado también un agente que va a hacer que se haga más azul la hematoxilina, ¿sí? Porque esta tiende a mostrar un tono como entre púrpura y rojizo, ¿sí? Como el vino tinto más o menos. Entonces este agente va a hacer que se vea más morada, más azul, para que contraste mejor con el rosa de los citoplasmas. Esta tinción, bueno, es bien sencilla de hacer. Si tuvieran los reactivos si tienen, vamos a ver, unos 6-7 frasquitos y se consiguen estos reactivos, la pueden hacer cualquiera en su casa. Incluso pueden hacerse un raspadito porque se puede hacer también en células, un raspadito del interior del carrillo, lo extienden con un cotonete en una laminilla, lo tiñen y lo pueden ver en microscopio. Es bien fácil de hacer esta, es económica y nos da una muy buena cantidad de información sobre la morfología de las células y de los tejidos. Entonces, estos son los resultados que vemos en el microscopio. Los citoplasmas se van a teñir de un color rosa a rojo, dependiendo de la cantidad de ciertos materiales que tengan. Por ejemplo, la queratina se ve más rojiza, las mucinas se ven más claritas, y los núcleos se van a teñir de color morado o violeta, ¿sí? Esto se debe a que los ácidos nucleicos reaccionan con la hematoxilina y es lo que la va a atraer. Entonces ya sabemos que en ácidos nucleicos no hay nada más en el núcleo, también hay en el citoplasma de las células y el ARN ribosomal, el ARN mensajero. Entonces todo eso va a darle como un cierto color también violeta difuminado, ¿sí? En el citoplasma de las células. Se nota cuando, por ejemplo, hay daño celular, que eso lo vamos a ver en otra clase. Esos ácidos nucleicos se desnaturalizan, ya no reaccionan con la hematoxilina, y entonces todos los citoplasmas se ven más rosas, ¿sí? Más intensos, porque se pierde ese balance que tiene ahí. Aunque aquí no lo alcancemos a percibir, hay un poquito de toques de morado en el citoplasma de estas células. Y bueno, esto nos deja ver muy bien la morfología de las células. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un epitelio cilíndrico simple, que esto pues parece eso parece mucosa gástrica, pero bueno, es un epitelio cilíndrico simple. Podemos ver bien la división entre una célula y otra. Los núcleos están polarizados, es decir, están orientados hacia la parte basal del epitelio, etcétera, ¿sí? Así es como se ve el famoso tren de tinción. Dependiendo de los materiales que se tengan, bueno, pues se va a ver un poquito diferente, a veces con envases de vidrio, etcétera. Pero, ¿qué es lo que incluye el tren de tinción? Bueno, necesitamos, cuando tenemos cortes histológicos, primero quitarles la parafina y hidratarlos, ¿sí? Hidratarlos porque la hematoxilina es en base acuosa. Entonces, el tejido es un corte así. Vamos a regresarnos aquí. Acuérdense que el tejido sale así ya nos regresamos un montón. Bueno, del microtomo. Así. El tejido está embebido en parafina. Entonces necesitamos quitarle esa parafina para que se pueda teñir. ¿Cómo le hacemos? Bueno, el tejido, la laminilla como tal, se pone a calentar un ratito. ¿Sí? Se hornea. Voy a quitar la pantalla para brincarme todas las 1000 diapositivas que pasé. Se hornea la laminilla, o se pone en una plancha de calor para primero fundir esa parafina y después
se va a sumergir en un baño, en uno o varios baños de Hilol, usualmente son de 2 a 3, para quitar esa parafina. Después empieza el proceso de hidratación. Se va a hacer, hagan de cuenta, los mismos reactivos se van a utilizar los que se utilizaron en el proceso del tejido, pero ahora de forma inversa. Empezamos a sumergir las laminillas en alcohol absoluto, después alcohol al 96%, después alcohol al 80 o al 70% y después en agua. Entonces, a este primer paso de la tinción se llama desparafinación e hidratación, ¿sí? Vamos a quitar la parafina al tejido y a hidratarlo. Después se va a sumergir en la hematoxilina, más o menos unos 5 minutos, dependiendo del estado en el que esté la hematoxilina. Se va a enjuagar, se hace este viraje, le llamamos viraje de la tinción con ese agente que va a hacer más azul a la hematoxilina. Después se enjuaga y ahora se sumerge en alcohol. ¿Por qué? Porque la eosina es en base alcohólica, ¿sí? Tiene como base alcohol al 70%. Entonces, si la metemos directo del agua aquí, no va a captarse también el colorante. Pasamos a la eosina para contrastar ahora el tejido, que se pinte en los citoplasmas. Y ya después viene el paso inverso. Si nosotros empezamos en Hilol, después alcohol absoluto, al 96%, hasta llegar al agua, ahora va a ser al revés. De la eosina vamos a pasar al alcohol al 96%, después al 100% y después al Hilol. Este segmento se llama igual que en el procesamiento del tejido, se llama deshidratación y aclaramiento, ¿sí? Ese paso en el procesador de tejidos, cuando va desde los alcoholes de menor concentración hasta el absoluto y después al Hilol, se llama igual deshidratación y aclaramiento del tejido. Y eso ya nos va a permitir ahora sí ponerle una gotita de resina, un cubre objetos, que es un vidrio muy delgadito, y eso ya nos va a dejar como encapsulado donde cuenta el tejido en resina, para que este se preserve de forma pues ya permanente, o hasta que quebremos la laminilla, ¿verdad? Si se fijan, está cubierto. Por más que yo toque la laminilla por los dos lados, no lo puedo dañar, porque aquí se alcanza a ver el borde del cubre objetos, ¿sí? Bien. Esta es la tinción entonces de rutina para los tejidos, y nos da una cantidad bastante buena de información, tanto para determinar la morfología normal de un tejido. Por ejemplo, esto es nuevamente piel. Aquí estamos viendo la epidermis. Podemos identificar todos los distintos estratos de la epidermis, que el basal, el espinoso, el granuloso y el córneo. Podemos ver bien la morfología de todos los queratinocitos, que son las células que forman la epidermis, y determinar que pues esta no tiene alteraciones aparentes. Algunas sustancias en las células se van a pintar o van a tener más afinidad por algún colorante. Por ejemplo, aquí estamos viendo mucosa intestinal. Si se fijan, estas células que están en la base de las criptas se ven muy bonitas, con esas pequeñas vacuolas o burbujas de color rosa o rojo, casi intenso. Estas son las células de Paneth que están en la mucosa intestinal. Sí, entonces cuando tenemos más afinidad por un colorante, le vamos a llamar de cierta forma a esa célula o a esa estructura. Las células que tienen más afinidad por el colorante rosa o la eosina se llaman eosinofílicas o acidófilas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la eosina es un colorante ácido. Y las que tienen, por el contrario, como los núcleos, afinidad por la hematoxilina, que se pintan más moradas. Si se fijan, aquí en la parte inferior hay muchas zonas de color rosita, pero el citoplasma de las células estas se ve un color más como violeta pálidos, por esa mezcla que les dije que hay entre mucinas, ácidos nucleicos que están ahí en el citoplasma, y pues proteínas del citoplasma. Entonces, entre más morada veamos una estructura, vamos a decir que es más basófila, ¿sí? Más basófila, cuando la vemos morada, más eosinófila o acidófila, cuando la vemos más rosita o más roja. Y eso nos ayuda a ir determinando, o pues a ir haciendo descripciones sobre todo. Sí, que si vemos células con citoplasma basófilo, con citoplasma eosinófilo claro, eosinófilo denso de aspecto granular, etcétera. Sí, hay muchas descripciones que vamos a ver en la siguiente clase. Hay células que, por ejemplo, pueden pintar su citoplasma de los dos colores. Si se fijan, estas células epiteliales, que son de células del páncreas,
¿sí? Tienen una parte del citoplasma más basófila o más moradita y otra parte más eosinófila o casi roja, ¿sí? Porque tienen gránulos intracitoplasmáticos. Hay células en las que no vamos a ver del citoplasma más que sus bordes. Estas son las que les llamamos células claras y esas podemos encontrar en muchos tejidos, ¿sí? Como componente, entre comillas, normal. A eso me refiero, que no es neoplásico, o también como parte de algún tumor. Esto, por ejemplo, si es neoplásico, este es un carcinoma de células claras del riñón, y esto se debe a que el citoplasma de la célula está ocupado principalmente por lípidos. Entonces, cuando se hace todo este procesamiento del tejido, que pasan por alcoholes y xilol, esos lípidos se van a lavar y la célula queda prácticamente vacía. Entonces, al momento de hacer el infiltrado en parafina y después formar el molde y cortarla, pues la célula se va a ver sin nada adentro. Se va a ver clarito el citoplasma y únicamente se ven los bordes del citoplasma y su núcleo ahí pues en la posición que tenía. La tinción de rutina para las citologías es el Papa Nicolau. Esta tinción la creó el doctor Georgios Papanikolaou, creo que sí es su nombre. Bueno, creo que no me estoy equivocando. Georgios Papanikolaou, un médico griego, que la creó justamente para evaluar la maduración del epitelio del ectocervix. Entonces, aquí es donde tiene su aplicación, más completa, ¿sí? Donde vamos a ver la tinción en todo su esplendor. Porque esto utiliza varios colorantes. Utiliza 3: hematoxilina, un colorante polícromo, es decir, que tiene muchos colores adentro ahí mezclados, que se llama EA50 o Eosina Azur 50, y el otro que se llama OG6 o también Orange 6, que es un colorante naranja. Entonces, estos tienen, vamos a estar usando aquí, son 1, 2 y aquí hay como otros 3. Son como 5 colorantes en esta tinción. Y cada uno va a tener afinidad por cierto componente de las células dependiendo de su estado de maduración. La hematoxina, por ejemplo, esa nos pinta los núcleos. Todos los núcleos están moraditos, fíjense aquí. Es porque captaron la hematoxilina. El orange nos va a pintar las células que tienen queratinización. Entonces, como esta célula que estoy aquí rodeando, una que se ve más chiquita y mucho más naranja, esa captó un poquito más de orange. Pero el EA50, ese tiene varios colorantes ahí diluidos. Tiene verde claro, tiene eosina amarillenta, y tiene uno que se llama Pardo Bismarck, que casi no pinta nada, pero se lo pusieron ahí, no sé si es para preservar algo de las propiedades químicas. Pero el verde claro nos va a pintar estas células que vemos más verdecitas o azulitas, y estas que se ven aquí la mayoría. Y la eosina nos va a pintar a todas las que se ven rosas. Entonces, ¿cómo se interpreta esto cuando está bien realizada la tinción? Esto también es bien complejo. No siempre es tan reproducible una tinción bien hecha de Papa Nicolau. Depende de los tiempos que se le den a la laminilla en la tinción y también de la calidad de los reactivos. Pero vamos a decir una que sea bien confiable, 100% bien hecha. Bueno, nos va a colorear de verde a las células que no están completamente maduras, células basales, células parabasales, células intermedias del epitelio ectocervical, y a las que están bien maduras, las células superficiales, las va a pintar de color rosita. Entonces, eso ayuda a hacer una distinción visual más fácilmente. Pero de todos modos, nosotros no nos basamos únicamente en el color, porque esto no es 100% reproducible. Les digo, a veces vemos todas más cargadas de rosa o más cargadas de verde, entonces nos fijamos más en su morfología, el tamaño del citoplasma, el tamaño del núcleo, etc. Y esta, les digo, tiene todo su esplendor aquí porque se utiliza para prácticamente todas las citologías. Citología de tiroides, citología de mama, pero ahí no vamos a ver esta gama de colores tan amplia como la veríamos aquí en la citología cérvico-vaginal. Y esta también nos da una información bastante pues abundante como para hacer diagnósticos citológicos. Por ejemplo, esto que vemos aquí es una lesión escamosa intraepitelial del cervix de bajo grado. Es una lesión vamos a decir pre-maligna, porque le falta mucho para convertirse en un cáncer de cervix, pero esto es hacia una infección por virus del papiloma humano. Entonces,
nosotros podemos reconocer muy bien estas células que tienen como un espacio hueco ahí alrededor del núcleo, que son los llamados coilocitos, que ya los vamos a mencionar después cuando hablemos de patología del tracto genital femenino. Y pues están ahí rodeados por estas células que están de morfología normal. Entonces, con una tinción de rutina que también es barata y es fácil de realizar, es muy parecida a la de hematoxina de eosina, esta de aquí. Nada más que en vez de la hematoxina de eosina, pues metemos ahí los colorantes de hematoxilina, después el orange y después el EA50. Entonces es bien sencilla de hacer y nos da una información bastante completa. Cuando no es suficiente en lo que encontramos en las tinciones de rutina, vamos a requerir tinciones especiales. Estas hay de varios tipos. Sí, tienen ventajas, desventajas y algunas tienen requisitos. Bueno, todas van a tener un requisito fundamental, que ese también tome nota aquí en su blogcito que compartieron. Las ventajas primero. Bueno, estas resaltan sustancias químicas dentro de las células o matriz extracelular. Las sustancias son específicas, ¿sí? Va a ser que colágeno, que depósitos de hierro, depósitos de cobre, depósitos de mucina, depósitos de glucógeno, de lo que quieran. Hay un montón, no sé cuántas tinciones especiales hay, porque ahorita ya no está tan difundido su uso de toda la variedad. Antes, como esta era la única herramienta con la que se contaba para complementar la hematoxina de eosina, bueno, se utilizaban muchísimas. Ahorita son unas cuantas comparadas con el total de las que hay, las que siguen utilizando. ¿Por qué? Porque ya tenemos otras técnicas que son más confiables. No necesariamente más fáciles de usar ni más baratas, pero sí más confiables. Entonces ya no hay tantas ahorita actualmente en uso. Pero pues son relativamente fáciles de realizar. Tienen bajo costo comparadas con otras técnicas. Con las inmunotinciones pues es mucho más barato el costo de estas. Las desventajas es que no son específicas para una enfermedad o alguna neoplasia en particular. Son específicas para la sustancia. Les dije colágeno, mucina, etcétera, pero no para alguna patología. O sea, una tinción de Paz, por ejemplo, nos va a dar positividad en infecciones por hongos, pero también nos va a marcar membranas basales en riñón, o nos va a marcar depósitos de glucógeno, etcétera, en hígado, pero no es específica para ninguna de las tres, de los tres tejidos ni de las tres patologías que estemos estudiando. Es la desventaja que tienen. Y los requisitos, esto es bien importante y anótenlo esto porque se los pregunto en el examen. Siempre es necesario contar con la tinción de rutina. Déjenme corregir esto. Siempre es necesario contar con la tinción de rutina para poderlas evaluar correctamente, ¿sí? Podemos nosotros, o sea, necesitamos tener ahí a la mano nuestra laminilla con la tinción de hematoxina de eosina ahí a un lado. O sea, aquí tengo dos laminillas que son de la misma biopsia, pero una es con tinción de hematoxina de eosina y otra es con tinción de Paz, ¿sí? Esta, mira, aquí dice que es Paz. Entonces, necesito yo tener las dos ahí disponibles para poder hacer una evaluación correcta de la tinción que estoy estudiando. No se puede únicamente hacer un diagnóstico confiable con la pura tinción especial. Se necesita tener siempre la de rutina. Bien, vamos a ver algunas imágenes de las tinciones especiales que están ahorita actualmente en uso ahí en nuestro hospital y pues en general. Esta es muy, muy recurrida todavía, la de ácido periódico de Schiff. Las siglas en inglés pues nos dan esta palabrita de Paz, este acrónimo, entonces le decimos usualmente tinción de Paz. Esta nos va a resaltar depósitos de glucógeno, de algunas mucinas y de membranas basales. También nos sirve para resaltar hongos. Aquí estamos viendo en la imagen una candidiasis esofágica. Y las sustancias o estructuras que sean Paz positivas van a tener este color fuchsia muy intenso. Entonces aquí estos filamentos gruesos que se ven muy, muy rosas son las hifas de los hongos. Aquí estamos viendo en riñón cómo nos está resaltando la membrana basal glomerular y las membranas basales de los túbulos. En hígado nos está resaltando depósitos de glucógeno aquí en los hepatocitos. Todo es puntilleo
fino, que se ve más rosita en cada uno de estos hepatocitos. Nos resalta también las mucinas, por ejemplo, que están en la superficie de los enterocitos. En este caso es una tinción combinada de paz con azul al cian. El azul al cian nos está resaltando en color morado las células caliciformes de esta mucosa intestinal, y el ácido periódico de Schiff nos está resaltando el borde en cepillo de la mucosa intestinal y el citoplasma de las células que tienen mucinas básicas. La tricrómica de Masson, esta es una tinción que nos ayuda a ver el colágeno, y en otros tejidos, por ejemplo en riñón, tiene una aplicación adicional, ahorita la vamos a ver. Pero principalmente la vamos a pedir en cualquier otro tejido que no sea riñón, es para ver el colágeno. Entonces, ¿dónde vamos a ver más colágeno? Donde hay fibrosis, donde hay cicatrización del tejido. Entonces, nos ayuda a valorar la fibrosis. ¿Sí? En una muestra de hígado como esta, pues es bien esencial para poder decir que este paciente en particular tiene cirrosis hepática, porque ya vemos puentes muy grandes de fibrosis formando nódulos o delimitando nódulos en el parénquima hepático. Bueno, no tengo imagen. En el caso de riñón, la tricrómica de Masson, uno de los colorantes, o sea, se llama tricrómica porque tiene hematoxilina, tiene un color azul de anilina, que es este azul que pinta el colágeno, y tiene un color rojo, que es la fuchsina escarlata de Biebrich. Entonces, esa fuchsina nos va a pintar depósitos de inmunocomplejos en riñón. Entonces, en pacientes con lupus, con se me fue el nombre, con glomerulonefritis postinfecciosa, con nefropatía membranosa, etcétera, se van a pintar esos depósitos de color rojo, ¿sí? Nos ayuda a resaltarlos. La tinción de plata metenamina de Jones, esta nos tiñe membranas basales, es muy utilizada en riñón, ¿sí? Para resaltar la membrana basal glomerular y pues buscar alteraciones en la misma. La de Berghoff-Van Gieson nos tiñe fibras elásticas. Esta sirve para estudiar alteraciones en las paredes de tejidos elásticos, sobre todo, por ejemplo, de las arterias. Esto es un corte histológico de parte de la capa muscular de una aorta. La aorta tiene una capa muscular muy prominente, entonces aquí no cabe toda en esta imagen, pero estamos viendo una parte, y todas estas serpentinas de color negro así ondulantes que están más o menos paralelas entre sí son las fibras elásticas. La aorta tiene una gran cantidad de las mismas. En pacientes que tengan deficiencias del colágeno, ¿sí? Por ejemplo, los que tienen síndrome de Marfan, veríamos una distribución anómala de estas fibras elásticas, y eso nos puede ayudar a, por ejemplo, determinar la causa de una alteración vascular como un aneurisma de la aorta. La tinción de Grocott, esta nos ayuda a visualizar hongos, nos va a pintar de color negro. Si se fijan, si pusieron atención, la tinción de Paz también nos ayudó a resaltar hongos, pero ahí el contraste, aunque es bueno, es más difícil visualizarlo que aquí en el Grocott, porque en el Paz vamos a ver lo que es Paz positivo, que es bien fuchsia, con un fondo que es rosa más pálido. Entonces, rosa sobre rosa a veces es difícil interpretarlas, pero aquí es negro sobre verde, entonces el contraste es bastante bueno. Así, aquí vemos, por ejemplo, una infección por mucor, que es un tipo de hongo dentro de un vaso sanguíneo. Y aquí, ¿cómo supo que es un vaso sanguíneo? Bueno, pues yo más o menos aquí alcanzo a ver la silueta, pero para eso nos sirve la tinción de rutina. Aquí estaremos viendo ya bien la túnica muscular o la túnica media del vaso. La tinción de Ziehl-Neelsen, esta nos sirve para ver micobacterias o bacilos ácido alcohol resistentes, como el bacilo de la tuberculosis, ¿sí? Esta se ve medio pixelada a la imagen porque estas están a gran aumento, y aún así tuve que darle zoom digital. Si esta se tomó con aceite de inmersión a 100x. Hay tinciones que necesitan aparte alguna característica adicional del microscopio para visualizarse, no nada más la tinción como tal. Un ejemplo es esta de rojo Congo, que nos ayuda a ver depósitos de amiloide. Si nosotros tomamos un microscopio como pues un microscopio convencional, sí, como el que tengo aquí atrás, no se alcanza a ver. Ahí está. Aquí.
Uno como ese, pues vamos a ver algo así. Vamos a ver el tejido, tiene hematoxilina de tinción, entonces los núcleos están moraditos, y el colorante rojo Congo pues nos va a dejar algunas zonas de color rojizo aquí pintadas. Pero para poder saber si esta tinción está positiva o no, si esto realmente es amiloide, necesitamos aplicar un tipo especial de luz. En este caso es luz polarizada. Entonces, en este caso de amiloidosis, al aplicarle luz polarizada a este corte histológico, veríamos algo como esto. Las zonas que brillan de un color como verde amarillento, le llaman los libros verde manzana, son las que están positivas, y las que efectivamente tienen depósitos de amiloide. Entonces, este necesita una luz especial. Bien, tenemos después las inmunotinciones, después de las tinciones de histoquímica. Estas se llaman así porque utilizan el principio de las inmunoglobulinas, cómo trabajan las inmunoglobulinas. Esto lo vamos a ver bien a detalle cuando hablemos sobre el sistema inmune, pero una inmunoglobulina, para los que no saben bien todavía qué son proteínas que producen las células inflamatorias, en particular las células plasmáticas, y estas nos ayudan a llevar a cabo nuestras defensas y de cualquier otro organismo vivo aquí que tenga un sistema inmune parecido al de nosotros. Entonces, estas se producen contra una sustancia en particular nada más, y se aprovecha esta característica de las inmunoglobulinas. Nosotros queremos detectar este antígeno, ¿sí? Este que dice antigenic site o sitio antigénico de la célula que estamos identificando. Vamos a aislar mediante cultivos celulares o purificación de estas proteínas eso que nos interesa. Se hace un preparado ya bien purificado, y este se le va a inocular a algún animalito, ¿sí? Conejos, cuyos, cabras, hay muchos tipos de caballo también. Hay muchos tipos de animalitos en los que se hace este proceso para obtener esas inmunoglobulinas. ¿Qué es lo que va a pasar? Como esa es una sustancia ajena a ese organismo, ese animalito va a producir inmunoglobulinas contra esa sustancia. Entonces, después se le hace una extracción de sangre para purificar el suero, purificar esta inmunoglobulina que ya produjo, y ahora sí esa es la que se utiliza. ¿Qué vamos a hacer? Esa inmunoglobulina se va a marcar. Se le pone una etiqueta que puede ser un cromógeno, es decir, una molécula de color, y eso nos va a dar como resultado una tinción de inmunohistoquímica, o un fluoróforo que nos va a dar una tinción de inmunofluorescencia. Podemos tener también dos tipos de método para las inmunotinciones. El método directo, que es el que estamos viendo aquí, donde la inmunoglobulina marcada va a reaccionar directamente con el sitio antigénico. Esto es lo más común para la inmunofluorescencia. La inmunofluorescencia que yo utilizo ahí en el hospital para las biopsias renales, biopsias de piel y demás, es inmunofluorescencia directa. Esto mismo de aquí. Yo tengo ahí en viales anticuerpos ya marcados contra IgA, IgG, etc. Se aplican en el tejido y van a reaccionar si es que hay depósitos de esas inmunoglobulinas. Pero puede haber para cualquier cosa, sí, puede haber para citoqueratinas, para filamentos intermedios de diversos tipos, bimentina, etcétera. Cualquier cosa que queramos identificar en las células. El método que vemos aquí a la derecha es el método indirecto. Se utiliza un anticuerpo que reacciona contra el antígeno de la célula que queremos identificar, que si es algo de citoplasma, que si es algo de la membrana citoplasmática, del núcleo, etcétera. Y después un anticuerpo secundario que va a reaccionar contra este primario. La finalidad de esto es amplificar la reacción y hacerla más evidente. Si se fijan aquí, se está pegando después a este anticuerpo secundario una cadena de polímero de dextran. Este es un tipo particular de forma indirecta de inmunohistoquímica. Hay muchos tipos, el de la vidina biotina, de polímero de dextran. Hay como unos 4 o 5 diferentes procedimientos. Entonces ya después vamos a aplicar otra sustancia que va a reaccionar con este anticuerpo secundario, y esa es la que se va a colorear. Entonces nos va a dar una reacción amplificada. Las tinciones de inmunofluorescencia e inmunohistoquímica, aunque sirven básicamente para lo mismo, tienen diferencias, ¿sí? Entonces los pros y los contras es que, por ejemplo, una ventaja que tienen las tinciones de inmunohistoquímica es que la visualización es bastante fácil cuando se está ya corroborado que está correcta, se realizó de forma correcta la tinción. ¿Por qué? Porque pues lo que vemos café es lo que está positivo.
lo que se ve azul es lo que está negativo. Entonces aquí pueden ustedes visualizar, comparando con las imágenes de arriba. Esta es un adenocarcinoma in situ del endocervix. Si se fijan, aquí si seguimos esta fila de celulitas, todas se ven muy bonitas y organizadas, y de repente llegamos a un punto donde se empieza a desorganizar todo. Vemos núcleos más grandes y a diferentes alturas, que es justamente lo que nos está pintando positivo para este anticuerpo. Este son PER16. Entonces aquí vemos que en esta parte ya es donde hay carcinoma in situ. Igual en estas glándulas que están acá abajo, en la lámina propia del endocervix, vemos que están positivas para esta tinción, ¿sí? Entonces es bien sencillo visualizarlas cuando está comprobado que está bien hecha. ¿A qué me refiero con eso? Deben tener controles positivos o negativos, o los dos, las laminillas. Aquí no tengo a la mano la laminilla de inmunohistoquímica, pero hagan de cuenta que en una parte va el tejido que se está estudiando. Usualmente nosotros lo ponemos acá pegado a la etiqueta. Después iría el control positivo, y si tenemos control negativo, pues también ahí. ¿Qué hacemos con esto? Nosotros vamos a realizar el proceso, y si tenemos, por ejemplo, un control positivo, la tinción tiene que salir siempre positiva en el control positivo. Ya si está negativa en mi tejido que estoy estudiando, que es el caso problema, bueno, ahí ya puedo decir yo con confianza, está negativa esta tinción de inmunohistoquímica. Pero si yo no tengo un control, no puedo saber si es un verdadero o un falso negativo, o un verdadero o falso positivo. Entonces también para eso nos sirve el control negativo, ¿sí? Si el control negativo debe salir siempre negativo. Entonces, si yo tengo un tumor que está positivo, la tinción de inmunohistoquímica, y está negativo en el control negativo, y positivo en el control positivo, ese es confiable. Digo, efectivamente está positivo en el tumor. Y esto tiene varias aplicaciones, tanto para el diagnóstico como para tratamientos y demás en los tumores, por ejemplo, que es donde más se utiliza la inmunohistoquímica. La inmunofluorescencia es diferente, necesita, para empezar, unas instalaciones adecuadas. Necesita hacerse en un cuarto oscuro. Esto no es un filtro que le puse a la fotografía. Esta es una foto de unas laminillas de una inmunofluorescencia que estaba haciendo en mi área en el hospital. Entonces necesita estar protegida esta de la luz, sobre todo la luz ultravioleta y luz azul, porque los fluoróforos que tienen los anticuerpos reaccionan con estas frecuencias de luz altas, la luz azul, la luz ultravioleta, y se activan y se desgastan. Perdón, no están viendo la imagen. Aquí está la imagen. Sí, por eso les decía que es un cuarto oscuro. Entonces, estos anticuerpos se desgastan con la luz normal, como la que está aquí a mi alrededor. Yo podría hacer aquí una tinción de inmunofluorescencia si, por ejemplo, estuviera así, más a oscuras, ¿verdad? Entonces, pues no, aquí no se puede realizar. Si tenemos el área adecuada, que esté oscurecida, bueno, se pueden realizar sin problemas. Aparte, la interpretación es más difícil en la inmunofluorescencia. ¿Por qué? Porque el contraste no siempre es tan bueno. Aquí esta imagen aquí estamos viendo una tinción de IgA en un tejido renal. Aquí se ve que está positivo porque está bien intenso lo verde, pero esta imagen ya jugué yo un poquito con el contraste de forma digital para hacer que se viera más fácilmente. El problema con las de inmunofluorescencia es que usualmente vamos a tener tinción de fondo. O sea, vamos a ver todo un verde más pálido y nada más verde más intenso lo que está positivo. O rojo o azul, ¿sí? Pero tenemos tinción de fondo. Entonces, hay que tener más experiencia en esto para poder discernir lo que está positivo de lo que está negativo. No es tan fácil como aquí. Aquí, pues bien fácil, decimos positivo café, negativo Profesor, azul. no podemos ver la imagen. Ay, perdón. Perdón por Ya, interrumpirlo. no te preocupes. Les decía esto. Esta es la imagen de inmunofluorescencia. Aquí lo que está verde intenso es lo que está positivo. Y todo lo demás se ve más oscuro aquí porque yo le aumenté el contraste y le bajé las luces aquí al fondo. Pero la imagen original se veía todo esto un color verde más clarito, más o menos como lo que estoy aquí encerrando con el cursor. A ver si se ve. Sí, aquí. Entonces, no es tan fácil como esto. Sí, que esto pues bien sencillo. Dices, café positivo, azul negativo.
Otra ventaja que tienen o diferencia, bueno, es la habilidad de hacer lo que le llaman multiplexación o tinción múltiple. Es decir, aplicar varios anticuerpos que nos den diferentes señales en un solo tejido. Por ejemplo, aquí se está haciendo una tinción doble en tejido mamario. En café estamos utilizando, o lo que está pintando en color café es un anticuerpo contra las células mioepiteliales de este conducto mamario. Lo que está en color rojo está dirigido contra los núcleos de las células ductales. Y aquí estamos viendo el doble componente epitelial que tiene normalmente el tejido mamario. Pero no podemos agregar una tercera señal o ya sería muy difícil. ¿Por qué? Porque no hay tantos colores disponibles para empezar. Y entonces se nos haría mucho encimadero. Si por ejemplo queremos identificar dos sustancias diferentes en el citoplasma de las células que están en color café, este café nos ahogaría todo. Entonces ya no veríamos otro reactivo si es que reaccionó y otro anticuerpo. Con la inmunofluorescencia no tenemos esa limitación. Este es un preparado sencillo de lo que le llaman inmunofluorescencia confocal. Ustedes búsquenlo así en Google y van a encontrarse muchas imágenes muy bonitas como esta. Aquí se está resaltando en color rojo el citoesqueleto de estas células epiteliales, en azul el núcleo y en verde se están resaltando, creo que eran mitocondrias. Sí. Bueno, son proteínas que están aquí dentro del citoplasma, pero si se fijan, se ven bien claritas las tres. ¿Por qué? Porque cada uno de esta imagen no se ve así en tiempo real. Se le aplica una frecuencia de luz para que brille, por ejemplo, el núcleo y se toma una foto. Después se aplica otra frecuencia de luz para que brille el citoplasma, se toma una foto. Esto rojo. Y después otra frecuencia para que brille lo que está en verde y se toma otra foto. Y después todo eso lo pega a una computadora y obtenemos algo como esto. ¿Sí? Pero si, por ejemplo, buscan microscopiar inmunofluorescencia confocal en neuropatología, van a ver preparados que tienen 8 o 10 colores, se ven todo muy bonito y sirve esto sobre todo para investigación. En la práctica, para diagnóstico no hacemos tanto uso de estas técnicas. Ok. Bueno, está preguntando Gael Emiliano aquí en el chat de YouTube, los horarios para las clases van a ser iguales que en el semestre pasado, Gael. No sé si estuviste aquí con nosotros, pero va a ser sábados a las 8, viernes. Bueno, ahorita vamos a ver lo de los viernes con los alumnos, pero ya después te comento. Por lo pronto, sábados a las 8. Bien, este tercer método es lo que le llamamos hibridación in situ. Se incluye a veces dentro de las inmunotinciones porque también usa inmunoglobulinas como paso secundario. Pero aquí en la parte que va a reaccionar con lo que nos interesa de la célula es una secuencia de ADN a la que le vamos a llamar sonda. Entonces, esto se utiliza no para identificar componentes celulares. Esta sí, citoqueratinas, bimentina, alguna proteína nuclear o proteína citoplasmática, receptores de membrana, un montón de sustancias se pueden detectar con inmunofluorescencia o con inmunistoquímica. Pero con esta técnica que estamos viendo aquí, la hibridación in situ, se detectan genes, alteraciones del genoma. Entonces, vamos a detectar, por ejemplo, genes mutantes que están partidos o que están combinados con otro gen, sí, que se empalmaron y pues, o que se movieron del lugar en su cromosoma o se cambiaron a otro cromosoma, las llamadas translocaciones. Entonces, para eso nos sirven estas técnicas. Lo que se va a marcar aquí es una sonda, es decir, un fragmento o una secuencia cortita de ADN que va a ser complemento de ese gen que estamos buscando. Se le hace un proceso a la célula que va a desnaturalizar el ADN. El ADN ya saben que está unido en pares. La desnaturalización quiere decir que se va a separar. Y entonces va a llegar la sonda que es complemento y se va a unir a esa parte, pero esa sonda va a estar marcada con un cromógeno que después va a reaccionar con inmunoglobulinas y otras proteínas que se aplican ahí en el proceso para darnos una señal de color o una señal fluorescente. Si usamos una señal de color, esto se va a llamar SISH, hibridación in situ cromogénica. Si utilizamos una señal fluorescente, se va a llamar FISH, hibridación in situ fluorescente. Esto de aquí es un ejemplo de hibridación in situ
Cromogénica, aquí cada una de estas como globos de color azul es un núcleo de una célula. Estamos viéndolo con aceite de inmersión. Y los puntitos de colores son señales de genes y de cromosomas. Esta es una tinción, esta la hacemos ahí igualita en el hospital. De hecho, usamos este mismo protocolo. Este es el protocolo de Ventana, es la tinción para HER2 o la hibridación para HER2, que nos busca amplificaciones o un aumento de las copias de este gen en el cáncer de mama. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Bueno, vamos a agarrar un solo núcleo, este que está aquí en la parte central hacia la izquierda. Si se fijan, tiene 2 puntos rojos y 7 puntos de color negro. Los puntos rojos son los centrómeros del cromosoma 17. Ya sabemos que tenemos 2 copias de cada cromosoma, entonces ahí está uno y la segunda copia. Y los puntos negritos son las copias del gen HER2. Aquí deberíamos tener una correspondencia de 1 a 1, es decir, que si tenemos 2 señales rojas, deberíamos tener únicamente 2 señales negras. Pero si se fijan, aquí hay 7, es decir, que hay más copias de ese gen. Estas células tienen sobreexpresión del gen HER2, lo que causa una sobreexpresión de la proteína HER2 y hace que este tipo en particular de cáncer de mama tenga un crecimiento más acelerado, pero también sea susceptible del cierto tratamiento con fármacos. Este es un ejemplo del FISH, es lo mismo de acá, pero en fluorescente. Entonces, las señales que están de color verde son los centrómeros del cromosoma que se está buscando. Las señales rojas son las copias del gen que se está buscando. Sí, en ocasiones no vamos a marcar un centrómero, podemos marcar 2 genes diferentes y deberíamos verlos, por ejemplo, los genes separados. Cuando hay traslocaciones, esos genes se van a empalmar. Entonces veríamos juntitos los 2 puntos de color. Eso nos puede ayudar a identificar una mutación. Ok. Bueno, hay un comentario aquí en el chat de Meets, María Fernanda, si el curso será gratis o hay que pagar. Bueno, las transmisiones estas son libres para quien se quiera unir, María Fernanda. Para lo del contenido del curso, ahorita nada más lo tengo exclusivo para los alumnos del CUTONALA porque ellos acceden a través del Google Classroom, pero voy a buscar a ver si en este semestre ya la manera de compartirles a los demás que están también aquí, que no son alumnos, pero que se unen a las transmisiones. Bien, después de estas técnicas especiales de inmunotinciones y la hibridación in situ, podemos tener también la microscopía electrónica si se tiene el recurso. La microscopía electrónica se llama así porque se utiliza un microscopio que, pues bueno, electrónico pues tiene todo lo que tenemos aquí, ¿verdad? El microscopio que tengo acá atrás también tiene componentes electrónicos, pero no se refieren a eso. Más bien de que en vez de usar luz, usa haces de electrones. A eso le debe su nombre, el microscopio electrónico. Entonces, en vez de proyectar una luz, va a emitir haces de electrones que van a atravesar el tejido y nos van a imprimir una imagen ya en el lado contrario como si fuera una radiografía. Y eso es lo que vamos a nosotros a visualizar. Estos son aparatos por lo general grandes, complejos, muy delicados que requieren manejo especializado. En esto se va a introducir una muestra de tejido muy pequeñita en este tubo grande, esta torre, que es un tubo de vacío. Y por ahí van a estar transitando los electrones, impactando sobre el tejido y haciéndonos esa imagen. Que después va a ser interpretada. Se puede visualizar de forma directa. Este es un modelo más viejito donde se ve directamente por estos oculares la imagen que se proyecta aquí en esta pequeña platina central. Pero también los modelos más modernos, aparte que son más compactos como este está interesante. Si les interesa saber más sobre la microscopía electrónica, pueden buscar esta línea de Longi Instruments. Es la línea LVM. LV es por Low Voltage, o sea, son aparatos de bajo voltaje, son más, entre comillas, asequibles porque estos cuestan muchos millones y estos cuestan un poco menos de millones, pero todos son caros, ¿sí? Y estos, si se fijan, ya están haciendo interpretación directo para visualizar directamente, en la computadora que tienen conectada. Las imágenes de estos se producen así en blanco y negro. Ahorita vamos a explicar un poquito más de eso. ¿Por qué es tan costosa la microscopía electrónica? Además de que es bien costoso el aparato, el tejido debe llevar un proceso especial. Y es lo que estamos viendo aquí en esta imagen. ¿Sí? Todos los instrumentos y aparatos que vimos que están involucrados
en el proceso del tejido de forma rutinaria, van a tener como una contraparte aquí para la microscopía electrónica. Entonces, el procesador de tejidos, el aparato para cortarlo, el microtomo, ¿sí? El aparato para tinción, incluso necesitamos un aparato para fabricar las navajas. Todo esto tiene una contraparte para la microscopía electrónica, entonces es una inversión muy costosa para las instituciones hospitalarias. Esto, por ejemplo, que vemos aquí es un ultramicrotomo. Como su nombre lo dice, bueno, es un microtomo, pero que corta a un nivel mucho, mucho más fino que el microtomo normal. El microtomo normal o de rutina nos puede producir, los que son muy buenos, nos pueden dar cortes de media micra. Eso ya califica como lo que le llaman cortes semifinos, ¿sí? Que están muy delgaditos, pero todavía están gruesos comparados con uno de microscopía electrónica. Aquí los cortes ya no se miden en micras, se miden en nanómetros, ¿sí? Un nanómetro es una milésima parte de una micra. Entonces, estos cortes son muy, muy delgaditos. Las muestras de tejido reciben un manejo especial, un proceso que las va a dejar encapsuladas, pero en resina, para poderlas cortar. Esta parte central pequeñita que estoy señalando con mi cursor, ahí es donde está la muestra. Es una muestra muy pequeñita, la moldean como si fuera un prisma de resina, y ahí se corta con una navaja de vidrio. La navaja tiene como una cuneta con agua donde va a estar flotando el listón que se obtiene de ese corte. Las navajas, estas no las venden, hay que fabricarlas ahí mismo en el laboratorio. Se carga un pedacito de vidrio en un aparato que lo va a afilar. Entonces hay que tener el fabricador de navajas, hay que tener el ultramicrotomo. Si se fijan, tiene oculares como si fuera un microscopio, porque esto es muy pequeñito y a simple vista no se alcanza a ver. En el otro microtomo que vimos donde sale el listón de tejido en parafina, ese se ve a simple vista así. Esto no, entonces todo esto es una ciencia más compleja todavía, que es más de precisión y pues es una inversión muy grande. Miren, aquí está. Este es un acercamiento de un ultramicrotomo. Todo esto que se ve de color amarillo como si fuera ámbar, es la muestra, es el bloque, como si fuera el bloquecito de la muestra. Pero solamente la puntita que está aquí, ahí dejé la flecha de mi cursor señalando. Ese puntito negro que parece como una mota de polvo, esa es la muestra. Sí, es un tejido bien pequeñito. Esto de aquí es la navaja de vidrio. Y esta parte que está brillando más de la navaja es una cunetita que tiene la navaja para llenarla de agua para que ese listón vaya flotando por aquí. ¿Sí? Así se ve, miren, en el ultramicrotomo cuando está flotando el listón, y esto ya se monta en una mallita circular de cobre, que es la que se va a llevar ya a un proceso especial que es como el análogo de las tinciones. No es una tinción específicamente porque no se va a colorear, pero se va a dar un tratamiento para que adquiera cierta carga eléctrica el tejido y reaccione o responda diferente a las de electrones. Entonces, esto es lo que vemos en el microscopio electrónico, la llamada ultraestructura de las células. Nos vamos a regresar a esta imagen del HER2. Les dije que toda esta bolita es un núcleo de una célula, ¿sí? Y esto está con zoom digital. Realmente los núcleos los veríamos como la mitad de esto realmente, ya en el microscopio así directamente. Luego les voy a enseñar una imagen en tiempo real. Pero veríamos, o sea, esto es lo más que podemos obtener que sea, valorable, con zoom digital y todo. Es el mayor aumento que vamos a obtener en un microscopio óptico. En el microscopio electrónico, aquí estamos viendo bajo aumento, porque también como el microscopio óptico tiene aumentos, el microscopio electrónico. Aquí estamos viendo, perdón, estamos viendo todavía bajo aumento. Todo esto que se llama negrito, que aquí en microscopía electrónica le llamamos electrodenso, es parte del núcleo de la célula. O sea, aquí el núcleo está incompleto. Esta célula es una célula pequeñita y aquí alcanzamos a ver su borde citoplasmático. O sea, no cabe toda la célula en un solo campo, ¿sí? En este caso en particular lo que está buscando es esto. Estas formaciones como si fueran espigas así que tienen proyecciones paralelas en el citoplasma de esta célula, que son fibras contráctiles. Este es de un tumor, un rhabdomyosarcoma. Estas fibras contráctiles se ven igual a las del músculo estriado. La microscopía electrónica
se utilizaba mucho para el diagnóstico de tumores. Ahorita ya no tanto porque tenemos la inmunohistoquímica y la biología molecular, pero sigue siendo muy útil para algunas otras patologías que no son neoplásicas. Por ejemplo, en patología renal es fundamental. Lamentablemente en muchas partes, solamente en pocos lugares en el mundo se tiene el alcance de este recurso. Hay otra forma de microscopía electrónica. Esta es la microscopía electrónica de transmisión. Los haces de electrones atraviesan el tejido y nos imprimen esta imagen como si fuera una radiografía. Pero tenemos esta otra forma que es la llamada microscopía electrónica de barrido. Aquí es como si el haz de electrones hiciera un escaneo de la superficie de la célula y nos deja ver a gran aumento cómo es la superficie de esa célula. Esto que estamos viendo aquí es la superficie de un glomérulo. Estamos viendo los llamados podocitos, que son las células que están recubriendo el glomérulo o el penacho glomerular. Esta masa aquí amorfa que está en la esquina superior de la imagen, que está incompleta, es el cuerpo principal de un solo podocito. Aquí está otro, aquí está otro. Y todas estas estructuras, que parece como si nos hubiera dibujado una inteligencia artificial, es como realmente se entrelazan los citoplasmas de los podocitos, ¿sí? Hacen esto. Entre ellos son los llamados procesos podocitarios o pedicelos. Entonces, la diferencia es que aquí no vemos el interior de la célula, no vamos a ver su núcleo ni su citoplasma, cómo está por dentro, pero vamos a ver su superficie externa. Bien, con eso terminamos la clase del día de hoy. Vimos entonces, pues, generalidades de la patología como ciencia, aquí como rama de la medicina, cómo se trabaja en el laboratorio, cómo se procesa el tejido, y vemos algunas técnicas fundamentales aquí en el laboratorio, las tinciones básicas, especiales y algunas inmunotinciones y la microscopía electrónica. No sé si tengan alguna pregunta antes de cerrar la transmisión de YouTube aquí los alumnos o alguien más en el mismo YouTube. Todo bien, profe, hasta ahora todo bien. Gracias, Juan. Dame dos. Oiga, profe. Dime, Ariel. Yo tengo una sugerencia para lo de que comentó de que para que se unan los de YouTube, podría crear otro Classroom y poner el enlace, pues, ahí mismo en YouTube, ¿no? Para que se vayan metiendo las personas que quieran participar en el y bueno, pues ya tienen Classroom con las personas de YouTube y con nosotros que somos sus alumnos. Ah, ok. Sí, bueno, en sí la finalidad de hacer la transmisión en YouTube no es tanto para que se unieran los que no pueden entrar al Classroom. Lo que pasa es que dependiendo de donde estén y de cómo esté su conexión de internet, digo, ahorita ya es más fácil que todos tengan una buena conexión de internet porque por la pandemia y las necesidades que hubo en ese momento, pero en el Meet, cuando por algo baja el ancho de banda en su conexión, se corta la transmisión y se vuelve a reconectar donde vaya. En cambio en YouTube, si pasa eso, si por algo se les va el internet, se vuelven a conectar y se puede continuar en ocasiones donde se quedaron, o si no, pues se ve igual la retransmisión. Pero se puede hacer eso a lo mejor. De todos modos, para los que están aquí en YouTube, yo siempre estoy aquí echándole un ojo al chat para ver si ponen alguna pregunta o algo así. Pero si quieren hacerlo con su micrófono, bueno, podemos hacer otro Meet. O no sé, estaba pensando en a lo mejor agregar un canal. Digo, siempre tengo muchos planes, pero ahora la verdad no me organizo bien. Pero puedo hacer como agregar un canal de Discord de la transmisión, o sea, de estas clases, para que se puedan conectar ahí también. Bueno, pero vemos, pues buena sugerencia. Sí, déjame ver también, porque no quiero al rato que por tener tanta cosa aquí abierta vaya a salir algo mal. Me costó realmente mucho trabajo hacer todo esto. No es una forma habitual esta de transmitir las clases. Usualmente la mayoría de este tipo de clases se van por un solo medio, o por Meets, o por Zoom, o por YouTube, pero aquí estoy usando dos plataformas. Entonces, para hacerlo sobre todo lo del ruteo del audio y demás, y que lo escucharan bien ustedes, sí me costó trabajito, pero igual veo Ariel, gracias por la sugerencia. Pregunta Richard Martínez si se van a quedar grabadas las clases en YouTube. Así es, Richard.
Se queda ahorita la transmisión en vivo, o sea, todo esto completo. Y ya después, cuando parto yo la transmisión y lo separo como en capítulos, pues se queda ya nada más el video. Pregunta Juan Maximiliano si juego Warzone. No tengo el Warzone, Juan. No sé si lo tengo, a lo mejor lo tengo, pero no tengo tiempo. Pero sí. Pues a ver si en algún momento nos da chance de abrir algo que no sea la clase, sí, un jueguito. Bien. Por nada, Richard, aquí me contesta en el chat de YouTube, de Meets, perdón. Bueno. Muchas gracias a los que están mandando aquí sus comentarios de apoyo en el chat de YouTube. María Fernanda dice que le gustó mucho la clase de hipertensión el semestre pasado. Diego López, el usuario Not Eagle, Michelle Pacheco y Juan Maximiliano y todos los demás. Muchas gracias por haber estado conectados. Entonces, los alumnos les voy a pedir que no se me desconecten. Voy a cerrar la transmisión de YouTube y ahorita en un minutito estoy de regreso con ustedes. Muchas gracias, Alexis Miguel. Sí, entonces vamos a despedirnos de aquí de YouTube y vamos a continuar un ratito más, un minutito o dos, aquí nada más en el Meet. No se me desconecten. Esténse al pendiente, ahora sí, los que me ven por YouTube nada más, esténse al pendiente de las redes porque les voy a poner cuándo es la próxima clase. La idea es hacerla el viernes, pero si no, pues ahorita ya les confirmo, depende de lo que llegue aquí al acuerdo con el resto de los alumnos. Bueno, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Pasen bonito fin. Hasta pronto.